Hola otra vez, soy Iván García Subero y estamos en el curso de programación de videojuegos con Unity. Vamos a pasar a un tema importante que es el tema de entrada de datos, ¿vale? Con entrada de datos hacemos referencia pues, a los eventos de teclado que puede hacer el usuario. Vamos a introducir una clase que se llama input, donde pues lógicamente tenemos acceso al teclado, pero bueno, en la entrada de datos no penséis solamente en el teclado. En dispositivos móviles la entrada de datos puede ser la entrada táctil, incluso el giroscopio, ¿vale? En el caso este primero que vamos a hacer un caso muy sencillo de controlador de desplazamiento. De hecho, vamos a montar un poco la escena, ¿vale? Me vengo a la cámara, voy a crear un cubo, ¿vale? Con la tecla F me acerco al cubo, lo voy a poner unos pocos metros, estoy desplazando con el control apretado, ¿vale? Lo pongo unos pocos metros por delante de la cámara, vemos esto, ¿vale? Y bueno, no me va a costar nada, pues para dejarlo un poco más bonito, ¿vale? Voy a subir un poquito la cámara y voy a rotarla un poco en picado, así, ¿vale? Para que veamos esto, ¿vale? No se ve bien la escena, porque no hay luz, ¿vale? Esto siempre hará falta tener una luz direccional o tener configurado el render settings para que la luz ambiental sea más alta, ¿vale? Bueno, el caso, vamos a hacer un script, lo voy a llamar controlador, ¿vale? Y en este script pues vamos a programar unos movimientos sencillos para el cubo, ¿vale? Tenemos el script vacío como siempre, borramos el método start, como siempre hasta ahora, ¿vale? Y bueno, voy a hacer un controlador muy básico, ¿vale? Vamos a empezar ya a trabajar ya con condiciones. Entonces voy a hacer una condición de respuesta a tecla y en base a esa respuesta de tecla pues programaré un movimiento, ¿vale? Bien, la estructura del condicional en César pues es la que ya conocéis. Entonces, el método que voy a utilizar se llama getKey, que es para lectura de tecla, ¿vale? Es un método de la clase input, ¿vale? Esta es la clase estática input, de la que podemos obtener, pues ya veis aquí en la lista desplegable, pues incluso eventos de aceleración o de la brújula, ¿vale? En dispositivos móviles. Pero bueno, yo voy a utilizar un método, que es el que se decía que es getKey, ¿vale? Vais a ver que esto es bastante normal en motores de juego, que podemos detectar evento de si la tecla está pulsada o no, evento de si la tecla ha sido recién pulsada, para solamente detectar la primera bajada de tecla, o evento de que la tecla haya sido levantada, ¿vale? Para hacer un controlador de movimiento te basta con saber si la tecla está siendo pulsada. Si quieres hacer un juego de disparos machacabotones, pues podrías ver el evento getKeyDown para detectar cuando el usuario aprieta el botón. Y si quieres hacer un juego en el que cargues el disparo durante un rato apretando la tecla y al soltar la tecla se lanza el disparo, pues podrías utilizar getKeyUp, ¿vale? Os digo yo utilizar getKey. A ver, aquí un consejo, ¿vale? El método getKey, si lo abrís en manual, bueno, aprovecho ya para deciros cómo se abre el manual porque lo vais a usar mucho. Con hacer un doble clic en el método que quieres consultar y pulsar control de interrogación, se abre directamente el manual, ¿vale? Bien, getKey, como os decía, getKey, bueno, está aquí, ¿vale? Pues bien, es un método que a nivel de manual pues te especifican que es, bueno, es un método estático de la clase input, que devuelve un booleano, es decir, que nos va a servir para activar condicionales, básicamente, no va a servir para otra cosa, y se puede invocar de dos maneras, ¿vale? Tiene sobrecarga funcional y se puede invocar con una cadena de texto dando el nombre de la tecla, aquí tenéis algunos ejemplitos. eh, con poner la cadena de texto entrecomillada con la tecla que queréis detectar, pues funciona, pero yo nunca utilizo este método. Yo utilizo este otro, ¿vale? Es otro método en el que lo que hay que pasarle como parámetro al método getKey es un elemento de la clase keyCode, ¿vale? Os parecerá a priori que es más complicado, pero no lo es, creedme, ¿vale? El mayor problema de trabajar con este sistema es que no hay un listado de las teclas. Por ejemplo, si quieres acceder al asterisco, pues probablemente poniendo entre comillas asterisk funcione, pero yo os digo probablemente, ¿vale? En cambio, si utilizáis el método de la clase keycode, por autocompletado puedes consultar todos los códigos de tecla, incluso puedes abrir la clase keycode en una ventana nueva y te enumera aquí todos los accesos de teclado. Bueno, como os decía, pues el input.getKey, ya veis que el autocompletado enseguida salta, ¿vale? Yo le voy a dar un elemento de la clase keycode y voy a programar la tecla A, ¿vale? Vamos a hacer un controlador bastante sencillo, ¿vale? Bien, cerramos paréntesis para cubrir la condición y abrimos corchetes para especificar las acciones que va a realizar esta función, ¿vale? Realmente este bloque de código, ya sabéis, se ejecutará solamente cuando se cumpla esta condición, que es haber pulsado la tecla A, ¿vale?
Y lo que voy a hacer es, como os decía, programar un desplazamiento sencillo, ¿vale? Ojo, ahora para programar el desplazamiento vamos a acceder a un objeto que nos viene heredado de MonoBehavior, ¿vale? Si abrimos MonoBehavior, que ya acordaros que toda clase declarada en Unity por defecto hereda de MonoBehavior, ¿vale? Pues bueno, en el manual podéis ver lo que os ofrece MonoBehavior. Iremos viéndolo poco a poco, ¿vale? Aquí están en variables, ¿vale? Fijaros que nos vienen ya heredadas todas las variables referentes a componentes habituales en Unity, es decir, el componente light lo tenemos directamente heredado de MonoBehavior, si lo hay. El componente audio, el componente cámara, el componente rigid body para la gravedad, y en nuestro caso vamos a acceder al componente transform, ¿vale? Que el transform, pues como ya sabréis, es la posición, la rotación y la escala del objeto, ¿vale? Bueno, pues como os decía, transform es una variable que podemos acceder a ella directamente porque nos viene heredada de MonoBehavior y atención a esto, con transform hacemos referencia a la transform del objeto que lleve este script, ¿vale? Que en nuestro caso va a ser el cubo. Bien, en transform, que transform es a nivel de clase, la documentación de la clase transform es bastante grande, tiene bastantes cositas. Vamos a empezar haciendo el método más sencillo, el método más sencillo que tiene la clase transform, que es el método que se encarga de trasladar un objeto, ¿vale? Es un método que se llama translate. Bueno, los métodos, acordaros, transform, estamos haciendo con ello referencia a un objeto de la clase transform, por eso va en minúscula, y translate es un método, y como todos los métodos en Unity, pues va en mayúscula, ¿vale? Ojo porque este lenguaje, como todos los lenguajes de ahora, es sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces si os equivocáis, cosa que os pasará al principio alguna vez, pues no va a funcionar, ¿vale? Bien, translate es un método que, bueno, ya lo veréis más a fondo en la documentación, que se puede utilizar, bueno, yo lo marco aquí en el autocompletado, con más de 5 sobrecargas funcionales, ¿vale? Yo voy a utilizar la más sencilla de todas, la más sencilla y la menos útil, que es especificar para esta traslación cuánto quiero que se traslade en el eje X, cuánto quiero que se traslade en el eje Y y cuánto quiero que se traslade en el eje Z, ¿vale? Bueno, la tecla que he puesto es la A y voy a hacer que el objeto vaya hacia adelante, ¿vale? Eso de hacia adelante en Unity, recordad que la referencia hacia adelante siempre es la Z, ¿vale? La X es para la derecha, la Y hacia arriba, la Z hacia adelante, ¿vale? Y en negativo, pues la X en negativo pues, es hacia la izquierda, la Y hacia abajo y la Z hacia atrás. Yo voy a hacer que con la tecla avance, o sea que voy a hacer un desplazamiento en Z. ¿Cómo pongo esto? Pues bueno, ya os digo que este es el método en el que le pasas los 3 valores numéricos de desplazamiento en cada eje, 0 en X, 0 en Y, y vamos a poner 1 en Z, ¿vale? Ojo, porque ya con lo que hemos visto en el tema anterior, esta traslación me la va a hacer de una unidad por frame. Aquí habría que tener en cuenta la gestión del tiempo, eso os lo dejo para que lo probéis vosotros. Y me preguntaréis, desplaza 1, pero ¿un qué? A ver, Unity, la gente que hizo Unity es mala, pero no tanto, ¿vale? Unity trabaja los desplazamientos en metros y las rotaciones en grados, ¿vale? Bueno, he usado motores en los que las unidades de desplazamiento eran una unidad rarísima, que había que andar poniendo las coordenadas a ojo, ¿vale? En Unity son metros, ¿vale? De hecho, bueno, creo que ya sabéis que el cubo de Unity por defecto mide 1 metro de arista, ¿vale? Entonces, bueno, esto nos desplazará el cubo 1 metro por frame, ¿vale? En el eje Z. Vamos a guardar y vamos a asociar el script de controlador al cubo, ¿vale? Vamos a arrastrarlo directamente desde la interfaz sobre el cubo, ¿vale? Veis aquí que está el script y vamos a probar esto, pues, ¿vale? Vamos a hacer un play y vamos a pulsar la tecla A, ¿vale? Y ahí está lo que os decía, ¿vale? Se está desplazando 1 metro por frame, por eso va bastante más rápido, entonces aplicando la gestión del tiempo deberíais conseguir que vaya como vosotros queráis, ¿vale? Voy a poner un ejemplito más antes de acabar y simplemente pues copio el bloque condicional entero y voy a programar la tecla S. Fijaros que es un controlador que no tiene sentido porque la tecla A en ningún juego hace que vaya hacia adelante. De hecho, si programáis un juego no hagáis unos controles que no sean intuitivos porque el usuario en 2 segundos lo cerrará y no volverá a jugar, ¿vale? Y bueno, vamos a programar la tecla S, como os decía, y voy a programar, en lugar de utilizar el método translate, voy a programar una rotación, ¿vale? Que las rotaciones pues también son curiosas de entender, ¿vale? Y el método se llama rotate. ¿Vale? El autocompletado no me sale, cuando pase esto con control espacio te lo vuelvo a sacar, ¿vale? Transform rotate. Bien, ¿en qué eje queremos que rote? Pues vamos a suponer que este cubo es un personaje y los personajes solo rotan, en principio solo rotan en este eje, las personas solo rotan en el eje Y, ¿vale? Pensad que rotar en un eje es algo así como estar atravesado por ese eje y que te giren, ¿vale? Esto es rotar en Y, ¿vale?
y bueno, los muñecos del futbolín rotarían en el eje X, ¿de acuerdo? Yo voy a programar que la rotación sea en el eje Y, como os decía, ¿vale? Y aquí la rotación pues es en grados, pero es un grado por frame, que bueno, es poco, ¿vale? Realmente luego todavía hay que pasarlo con la gestión del tiempo, como os decía, pues a unos valores lógicos y jugables, ¿vale? Bien, guardamos y ya sabéis que no hace falta volver a añadir el script, que se ha actualizado ya. Y ahora al hacer el play, pues tendremos que con la A sigue moviéndose y con la S, pues nuestro cubo gira, ¿vale? Bien, con esto ya tenéis suficiente para programar un controlador de vuelo, por ejemplo, aunque veremos más cosas sobre controladores y eso ha sido todo por ahora.